Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Hola familia, bendiciones, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar otra vez por aquí con las meditaciones teoterápicas. En el día de hoy vamos a hablar sobre el Proverbios 28. En Proverbios 28, según hemos estado viendo en los devocionales, el tema que lleva es justicia versus maldad. Pero yo más que justicia versus maldad le pondría un título de obediencia, ¿sí? Obediencia sobre lo que el Señor nos manda a hacer. Cuando vamos a la palabra de Dios, todos nosotros sabemos que en ella encontramos grandes sabidurías, grandes enseñanzas y estrategias para poder seguir el camino de Dios. No solamente esas estrategias están puestas para ir por ahí para que nosotros las aprendamos, las pongamos en práctica, sino que también cuando tenemos la posibilidad de poder enseñarlas a otros, también hagamos eso, el poder ir y enseñar. El poder de alguna forma ir y haciendo discípulos para que la obra del Señor siga creciendo. Hay dos versículos que son claves y banderas, que es el 5 y el 14. Pero más que mencionar esos versículos o leer esos versículos, yo quiero extraer palabras que hay dentro de esos versículos que nos van a ayudar a entender por qué es tan importante Proverbio 28. Una de las palabras es obedecer, ¿sí? Hay un tema en nosotros con la obediencia que es bastante difícil de tratar. Se nos hace un poco difícil con nuestra antigua naturaleza poder obedecer aquello que el Señor nos pide que hagamos, aquellos cambios que necesitamos efectuar para tener una vida con sentido, con felicidad, para vivir una vida de armonía, para vivir una vida nueva, ¿sí? Una vida que realmente y vivir de una forma diferente, porque estábamos muertos y a través de la acción de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cada uno de nosotros, como todos sabemos, nos dio vida, ¿sí? Hay mucha gente que cumple, ¿sí? Cumple o obedece, ¿sí? Pero hay mucha gente que le da lo mismo, o cumplir o no cumplir, obedecer o no obedecer. Y hay otros que no solamente que le da lo mismo, sino que cuando estamos frente a situaciones difíciles, donde no sabemos resolver cómo hacer o cómo obedecer o qué es lo que debemos hacer, también nos da igual, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos o perseguimos la justicia de Dios, si nosotros queremos o tenemos como ideal la justicia de Dios que la encontramos en su camino, es importante que tengamos como sabiduría, es importante que vayamos con sabiduría y podamos entender qué es esto de poder obedecer, qué es esto de poder declarar a otras personas que no están haciendo lo bueno, sino que están haciendo lo que no conviene o no corresponde. Muchas veces nos encontramos en la calle o en lugares y vemos acciones que no están buenas, o no está bueno hacerlo. Y muchas veces por ahí no actuamos o no decimos o debemos actuar o debemos decir. Esto no es para que nos vayamos a poner de punta con las otras personas, pero sí entender por qué está sucediendo, qué es lo que debemos aprender de lo que está sucediendo y entender que el Espíritu Santo muchas veces nos va a ayudar a hacer como debemos hacer. No solamente a hacer como debemos hacer, sino que nos va a ayudar a tener en claro qué es lo que debemos hacer. Así que familia, en el versículo 5 yo encontré estas palabras: el obedecer, el cumplir y ponernos a favor de lo que debemos hacer. Entonces, es importante entender esto. Y el versículo 14
habla de ser afortunado, ¿sí? Porque Dios nos ha elegido a nosotros, ¿sí? Y debemos ser sensibles a esa elección que el Señor ha hecho para nosotros. Mirando otro tema o hablando de otro tema que se relaciona con esto, ¿qué es lo que el Señor nos pide a nosotros que somos afortunados? ¿Qué es lo que nos pide a nosotros el Señor que realmente le hemos conocido? Que podamos hacer aquello que Él nos envía a hacer, no para cobrarnos algo, sino que nos envía para que nosotros vivamos de una forma diferente, de una forma distinta, haciendo el bien y ampararnos en su justicia. Cuando nos queda claro esto, cuando nos queda claro qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, es necesario que aprendamos a recorrer el camino que Él tiene para nosotros. Muchas veces me han preguntado o he escuchado por ahí, ¿cómo sé yo si estoy en el camino? Y yo muchas veces he resuelto esta incógnita o esta pregunta diciendo que cuando yo levanto mis ojos y lo veo al Señor dentro de mi curso, dentro de mi caminar, seguramente estoy yendo por el camino correcto. Muchas veces debemos afinar ese camino, como decía recién, con la obediencia, con saber cómo, con saber dónde, con saber para qué, y entender, ¿sí?, que en nuestro diario caminar, en nuestro diario andar, debemos ser nosotros testimonio de todo esto que hablamos, ¿sí? Llega un momento en que yo debo decidir, o que debemos decidir, si queremos vivir o no bajo el poderío del Señor, ¿sí? Si queremos ser valientes frente a esos desafíos y esforzarnos lo que debemos esforzarnos para poder dejar aquella antigua forma de vivir, para poder desaprender todo aquello que habíamos aprendido en el mundo y evaluando hoy por hoy nos damos cuenta que no es beneficioso para nosotros. Muchas veces, para poder llevar adelante esto, necesitamos voluntad. Y esta voluntad, esta medida de voluntad, por ahí usted me puede decir que es grande, chica, mediana, no sé, pero sí es necesaria la voluntad para poder seguir adelante. Y esta voluntad tenemos el privilegio de saber cómo la vamos a conseguir. Tenemos el privilegio de saber que el Espíritu Santo de Dios, si le pedimos, nos va a dar esta voluntad para poder dejar a la orilla del camino todo aquello que estorba en nuestro andar, todo aquello sobrepeso que llevamos en nuestras mochilas. Debemos ser íntegros en esta forma de caminar y debemos ser respetuosos en todo lo que hacemos. Para descargarnos de esta mochila es necesario que nosotros reconozcamos aquello que hemos hecho mal. Y cuando estoy hablando de esto, estoy reconociendo cuál ha sido mi falta, cuál ha sido mi pecado, cuál ha sido aquello que no entendí, que no lo pude hacer, que no estaba dispuesto a hacerlo, ¿sí? Y dejar que el Espíritu de Dios pueda ver, o yo le pueda contar al Espíritu de Dios ese pecado, porque Él ya lo conoce, el pecado, pero que yo le pueda contar y pueda disponer mi corazón a hacer el bien, a hacer bien de otra forma, entendiendo que la voluntad de Dios es perfecta, entendiendo que a medida que vamos aprendiendo de esa voluntad, se nos hace más sencillo transitar este camino. Se nos hace más sencillo entender lo que nos dice Proverbios 28. Entender que el obedecer nos va a favorecer siempre. Al no estar junto con aquello que no se debe hacer, también nos va a favorecer, porque estoy dejando de lado aquello que me incomoda o aquello que me carga. Entender que somos afortunados porque hemos sido elegidos por el Señor para vivir una vida con sabiduría, con inteligencia, una vida, como hemos visto todo este tiempo, donde el Espíritu Santo se deleita en enseñarnos a cada uno de nosotros. Familia, un gusto haber estado por aquí. Voy a hacer una oración para terminar, para cerrar este tiempo de meditación y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos siga guiando. Señor del cielo,
Que día a día conozcamos tu voluntad, que día a día conozcamos, Señor, cómo debemos hacer, de qué forma tú prefieres que lo hagamos, Señor del cielo, dejando de lado muchas veces nuestra comodidad, Padre, y moviendo, Señor, todas esas cargas que nos estorban para poder conocer de tus estrategias. Síguenos enseñando, Señor del cielo, las estrategias, Padre, que están en tu palabra, porque tu palabra es viva, eficaz, Señor, y hace que nosotros aprendamos de una forma diferente, que entendamos lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y que no sea para nosotros una carga. Te damos muchas gracias por este día, te damos muchas gracias por todo lo que están escuchando, Santo Espíritu de Dios, te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Amén, amén, familia. Un gusto haber pasado por aquí, por las meditaciones teoterápicas, y será hasta otra oportunidad. Dios me los bendiga mucho. Un saludo desde Córdoba, República Argentina. Chau, chau. Meditaciones teoterápicas.